Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Por sexto año consecutivo presentamos el balance de energía eléctrica en Extremadura, que incluye información referente tanto a la demanda como a la producción y potencia de energía eléctrica en la región y que este año, una vez más, refleja los significativos cambios que se están produciendo en el escenario regional. Resumo algunas de las conclusiones del balance del 2020 que posteriormente desarrollaré. La generación de energía eléctrica en Extremadura experimentó una subida interanual del 1,51%, mientras que la demanda de electricidad descendió un 0,3%. Por su parte, la potencia total instalada en nuestra región alcanzó un registro de 7.806 megavatios, un 23,67% más que en el 2019, debido a la instalación de 1.494 megavatios fotovoltaicos. El 74,03% de nuestra potencia total instalada correspondió a plantas de generación de energía eléctrica renovable. Extremadura fue en 2020 la región con la cuota más alta de generación libre de CO2 equivalente, alcanzando el 99,7% de nuestra estructura de generación. Tenemos un balance eléctrico netamente positivo, dado que la producción de energía eléctrica superó en un 413,3% a la demanda, implicando con ello que nuestro balance haya sido de nuevo excedentario en un 76,81% de nuestra producción. Por último, la generación de energía eléctrica renovable supuso en 2020 un 121,49% de nuestra demanda y solo con energía solar, tanto fotovoltaica como termosolar, la generación de energía eléctrica producida alcanzó el 84% de nuestra demanda. Todos estos datos, esta información está disponible en el balance eléctrico que se va a facilitar y que está colgado en la web de Industria Extremadura. Entro más en detalle en el apartado de la demanda. Como consecuencia fundamentalmente de la pandemia y la consecuente caída de actividad, la demanda de energía eléctrica descendió en todas las comunidades autónomas. En Extremadura apenas bajó un 0,3%, un porcentaje que está muy por debajo de la caída nacional, que fue del 5,54%. Concretamente, en el año 2020, el valor absoluto de nuestra demanda de electricidad fue de 4.951 gigavatios hora, lo que representa el 1,98% de la demanda nacional. La demanda per cápita, por su parte, en el año 2020 se situó en Extremadura en 4,65 megavatios hora por habitante, que es un dato muy similar al del 2019. En este apartado también hacemos referencia en el balance a la electricidad consumida con datos ofrecidos por las empresas comercializadoras. De esta manera, se recoge que en 2020 ese registro ascendió a 4.389.989 megavatios hora, cifra que implica una disminución interanual del 2,77%. En cuanto al apartado de la generación de energía eléctrica, en el año 2020 la generación de energía eléctrica en nuestra región alcanzó los 21.354 gigavatios hora. Como ya indicaba al comienzo, esto supone un incremento del 1,51% respecto al 2019. Dado que la generación de energía eléctrica nuclear, que representa prácticamente la totalidad de nuestra generación no renovable, descendió en un 6,45% en 2020, descenso que, por otra parte, tiene que ver con los periodos de recarga, el mantenimiento de la central nuclear. Este incremento de la producción de energía eléctrica
total, es decir, la renovable y la no renovable, está motivado por el crecimiento en un 29,12% de la generación renovable en 2020 con respecto al año anterior, alcanzando en el año 2020, como decía, la cifra de 6.015 gigavatios hora. Concretamente, el aumento de la generación renovable la encontramos como consecuencia de varios factores. Por una parte, en el notable incremento de la producción solar fotovoltaica, que se duplicó con respecto al año anterior, y ello como consecuencia de la puesta en marcha de 12 nuevas plantas solares fotovoltaicas que suponen 1.494 megavatios nuevos, concretamente un 139% más que en el año precedente. Así, el parque fotovoltaico extremeño registró una potencia total en 2020 de 2.569 megavatios de potencia. De esta forma, cerca del 40% de la generación de energía eléctrica renovable en Extremadura fue obtenida a partir de instalaciones solares fotovoltaicas. Otro de los factores que han contribuido al crecimiento de la generación de energía eléctrica total en Extremadura tiene que ver con el incremento registrado de la generación hidroeléctrica, que también aumentó considerablemente, concretamente un 34,2%, debido a que 2020 fue un año más lluvioso que en 2019. Y finalmente también, aunque con menor impacto en el cómputo total de la generación renovable, también se registraron incrementos en la producción de energía eólica, un 27,67%, y en el de la energía térmica renovable, biogás y biomasa, recuerdo, un 11,93%. Y ello a pesar de que la generación solar termoeléctrica descendió un 13,06% al reducirse la radiación solar efectiva de esa anualidad. En tercer lugar, hemos comentado el apartado de la demanda, hemos comentado el apartado de la generación y, en tercer lugar, como decía, tradicionalmente en el balance de energía eléctrica analizamos la relación que existe entre la generación renovable y la demanda. Pues bien, en 2020 la generación de energía eléctrica a partir de renovables, como he comentado antes, fue de 6.015 gigavatios hora, que suponen el 121,49% de nuestra demanda. Solo la producción de energía eléctrica con tecnologías de base solar, termosolar y fotovoltaica supuso el 84% de nuestra demanda en 2020. Por otro lado, para evitar las oscilaciones que provoca la producción hidroeléctrica, la Unión Europea define un cálculo homogéneo de cobertura de renovables tomando la media de los últimos 15 años. Pues bien, aplicando esta fórmula para la anualidad del 2020, el resultado es que la cobertura de nuestra demanda de energía eléctrica con fuentes renovables que no contaminan, recordamos, fue del 134,97%. Por último, me gustaría resumir algunas de las conclusiones que arroja la comparativa entre los balances regional y nacional del 2020. Extremadura ocupa el sexto lugar en el ranking nacional en cuanto a producción de energía eléctrica, representando el 8,5% del total de España. Nuestra región, además, se sitúa en el séptimo lugar en el ranking nacional en cuanto a generación de energía eléctrica renovable, séptimo lugar, representando el 5,48% del total nacional. Y, por último, Extremadura ocupa el tercer lugar en el ranking nacional en la comparativa entre producción de energía eléctrica renovable y demanda. Bien, para concluir, me gustaría aprovechar para hacer alguna consideración adicional.
Como saben, el pasado martes firmamos con los agentes económicos y sociales el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima a Horizonte 2030, el PEIEC. El PEIEC tiene como objetivo elevar significativamente, o como uno de sus objetivos, elevar significativamente la presencia de la energía renovable en Extremadura, de forma que a finales de la presente década toda la energía producida en la región sea limpia y, al mismo tiempo, conseguir que nuestra economía sea climáticamente neutra. Esto conllevará la instalación de 11.060 megavatios adicionales de energía renovable, como digo, en los próximos 10 años. Este objetivo ha comenzado ya a materializarse, concretamente en 2020, con 1.494 megavatios fotovoltaicos adicionales puestos en servicio, tal como comentaba antes. Además, en el primer semestre del 2021 ya han entrado en operación otros 125 megavatios adicionales fotovoltaicos. Solo en fotovoltaica, actualmente, se encuentran en construcción 2.327 megavatios en 27 instalaciones fotovoltaicas, con lo que nuestro objetivo de poner en servicio 1.000 megavatios al año sigue su curso. Además, tenemos en tramitación otros 144 proyectos fotovoltaicos con una potencia de 5.100 megavatios. De ellos, 32 con una potencia de 761,41 megavatios ya cuentan con las autorizaciones administrativas necesarias e irán entrando también en construcción progresivamente. Complementando a las plantas fotovoltaicas imprescindibles para el nuevo modelo renovable, también encontramos en la generación distribuida una contribución importantísima y también muy relevante. Mirad, en 2020 las instalaciones extremeñas de autoconsumo crecieron en más de un 500% sobre el año anterior, en más de un 500%. Además, en lo que llevamos de 2021 se han autorizado 444 instalaciones, un 14% más que en todo el 2020. Y si le sumamos otras 35 que están en tramitación, alcanzaremos próximamente, solo contando con la anualidad del 2020, una potencia instalada cerca de los 20 megavatios, un 26% más que en todo el año pasado, con lo cual en las próximas semanas alcanzaremos una potencia total acumulada en autoconsumo de aproximadamente 38 megavatios en casi 1.100 instalaciones de autoconsumo, como digo. Los datos confirman que Extremadura está a la vanguardia entre las comunidades autónomas en materia renovable. No es casualidad que 1 de cada 2 megavatios fotovoltaicos que se instalaron en 2020 lo hiciera aquí, en nuestra región. Concretamente, fuimos la región que más potencia fotovoltaica albergamos, instalamos en la anualidad del 2020. Las inversiones en renovables deciden su localización en una u otra región por un escaso margen diferencial. Y nosotros, Extremadura, nuestra región, estamos siendo líderes en un mercado muy competitivo. No es casual tampoco que otras comunidades autónomas que también ven una oportunidad en la transición energética nos estén tomando como referencia. Como tampoco lo es que atraigamos nuevas industrias de alto valor añadido que contemplan instalarse en Extremadura por la oferta energética renovable. Y que Cáceres tampoco es casualidad que Cáceres vaya a ser la sede del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético. Yo desde aquí agradezco una vez más al sector energético el gran esfuerzo que están realizando y del que hay que felicitarse porque están aportando a Extremadura un relevante nivel de inversiones que se traducen en empleo, en rentas y riquezas para muchas localidades de nuestra región.
Son pasos decididos hacia una economía eficiente y sostenible y en la que los nuevos fondos Next Generation también van a contribuir a la transformación energética en la que ya estamos embarcados. Nada más y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muy buenas, consejera. Decía que 1 de cada 2 en 2020 de fotovoltaica instalado en Extremadura. Supongo que no lo será solo por el sol, que el sol hay en otras comunidades. ¿Hay alguna explicación? Tiene mucho que ver con muchos factores, efectivamente. El primero es el recurso solar. Si no hay recurso solar, evidentemente no se contempla como una posibilidad la inversión en nuestra región. Eso es una evidencia. Pero también aquí hay que añadir algunos factores más que tienen mucho que ver con que esas inversiones estén decidiendo prioritariamente venir a nuestra región, en nuestro territorio. Son nuestras empresas, es una administración que trabaja dándole prioridad a la agilización de las tramitaciones administrativas, de los permisos, no solamente de las fotovoltaicas y del resto de renovables, sino de cualquier otro proyecto que se presente en nuestra región. Como digo, tenemos un amplio abanico de compañeros de viaje que hacen posible este éxito, ¿no? Las administraciones ágiles, el territorio, el recurso solar, las empresas instaladoras de altísimo nivel, los colegios profesionales con los que contamos de altísimo nivel también. Tenemos también fábricas de transformadores aquí, tenemos fábricas también de torres eléctricas, con lo cual yo creo que reunimos un conjunto de factores y de características que todas sumadas hacen posible que, como digo, la inversión se esté materializando de una manera real y rápida en nuestra región. Y luego, por supuesto, de todas las administraciones, permitirme, especialmente de los ayuntamientos y de los alcaldes y alcaldesas que ven en el despliegue renovable una oportunidad, sin ninguna duda. Cuando digo administraciones, digo en conjunto la Junta de Extremadura. Me toca a mí representar, en este caso, porque me corresponde la política energética de la Junta de Extremadura, pero desde luego en esta línea de trabajo aportamos todas las consejerías, porque todas ellas forman parte del proceso administrativo que requiere la permisología de este tipo de instalaciones y, por supuesto, un factor sin lugar a dudas importantísimo y muy relevante en que estos proyectos vayan rápido también es el apoyo de los alcaldes y alcaldesas de los municipios, al fin y al cabo. Hola, buenos días, consejera. Esta apuesta por las energías renovables en Extremadura de cara a los próximos 10 años, ¿cómo se traduce en cifras de generación de empleo? Pues lo explicamos el otro día cuando firmamos el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima Horizonte 2030. Se trata de un plan, como digo, nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima es un plan muy serio, elaborado con muchísima profundidad, para cuya elaboración hemos contado con unas asistencias de grandes profesionales y, concretamente, y contestando a tu pregunta, que me parece muy, muy interesante, el apartado de los impactos que contempla ese plan, nuestro plan, el PEIEC, nos han asistido la Universidad de Castilla-La Mancha y las conclusiones que han obtenido como consecuencia de los impactos que generaría ese plan pues son 1.300 millones de inyección a los ayuntamientos, casi 2.300 de inyección en rentas en los hogares, alrededor de 88.000 empleos acumulados a lo largo de toda la década, movilización de inversiones por algo más de 18.000 millones de euros, la mayor parte privada, con lo cual los beneficios son evidentes, ¿no? Y yo creo que un detalle que no puede pasar desapercibido en los beneficios de nuestro plan, de nuestra hoja de ruta Horizonte 2030, y es que el 74% de la riqueza, de los impactos beneficiosos que tiene el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima reside en los entornos rurales, algo muy importante
dada la idiosincrasia de nuestra región. Sí, yo le quería preguntar, consejera, con dos temas que no tienen directamente las competencias, pero que afectan a todo el mercado. Estamos hablando de demanda, generación y el progreso que va a tener con el Plan a 2030. Me gustaría saber el tema de distribución, si ya se habla con Red Eléctrica, en plan ampliar subestaciones de evacuación, hay que construir alguna subestación más para dar el apoyo que necesitan todo este tipo de plantas. Me gustaría saber un poco por dónde va ese asunto. Y también, se están comenzando a acabar las prórrogas, las licencias, no me acuerdo ahora cómo se llama, de algunas de las presas hidroeléctricas en el país. No sé si eso en Extremadura es a corto plazo, le toca alguna, si ahí la Junta podría, aunque es competencia de Confederación y del Gobierno Nacional, si ahí la Junta podría, vamos a decir, no sé, tener algún tipo de voz al respecto. Gracias. De acuerdo. Vamos a ver, el proceso de planificación de la red de transporte de energía eléctrica ahora mismo está en tramitación para el periodo 2021-2026. Sabéis que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica su aprobación y sí que forma parte de su asistencia técnica para su elaboración Red Eléctrica de España. El proceso de planificación 2021-2026 comenzó en el mes de marzo del 2019. A las comunidades autónomas y a todos los agentes del sector nos dieron un periodo de 3 meses para presentar nuestras propuestas de desarrollo en nuestros respectivos territorios. Nosotros elaboramos una propuesta yo creo que muy ambiciosa, necesaria para el desarrollo de Extremadura, no solamente para el despliegue de renovables, sino también para nuestro desarrollo industrial y urbanístico. Y hace relativamente poco tiempo, en el mes de febrero de este mismo año, se ha hecho pública un primer borrador de lo que sería esa planificación a horizonte de la red de transporte a horizonte de 2026. Con lo cual, ahora mismo hay una propuesta por parte del Ministerio, hay una propuesta de planificación de la red de transporte 2021-2026 planteada y que es pública porque se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Obviamente nosotros el recurso y el potencial que tiene Extremadura, no solamente, como digo, en materia renovable, sino también en materia industrial y también los desarrollos urbanísticos previstos, requieren de nuevas infraestructuras de la red de transporte que de alguna manera hacen de percha a las redes de distribución. Por tanto, analizada esa propuesta, que ya es pública, nosotros la hemos valorado adecuadamente, pero hemos presentado alegaciones porque pensamos y valoramos que necesitamos infraestructuras adicionales a las contempladas en esa propuesta reciente del Ministerio. Concretamente, ya se ha hecho público, ya se ha comentado en otro momento, que hemos planteado la necesidad de nuevas infraestructuras de la red de transporte en el entorno de la plataforma logística de Badajoz para atender tres factores principalmente. Primero, el desarrollo urbanístico de Badajoz, el desarrollo industrial también de la plataforma logística, es decir, la ampliación de lo que es la plataforma logística, y también para satisfacer las necesidades en concreto de la fábrica de celdas de baterías de litio que se va a llevar a cabo en esos terrenos, ¿no? Y por otra parte también se ha presentado alegaciones que tienen que ver con nuevas infraestructuras en el entorno de los baldíos para satisfacer las necesidades principalmente de desarrollos industriales en general y en concreto en lo que tiene que ver con nuestro sector del corcho, de una relevancia importantísima para Extremadura. Muy bien.